Hola a todos y a todas. Solo deciros que me gustaría subir contenido mucho más a menudo y espero poder hacerlo. Pero de momento el tiempo es algo con lo que no cuento. Además, los que me conocéis sabéis que me cuesta bastante escribir historias cortas. No obstante, espero compensaros la espera con una hora o más, algo más de una hora de contenido, y una de esas historias sobre el fin del mundo, sobre un posible fin del mundo, que espero que no se cumpla. Una historia que posiblemente algún día reescribiré y ocupará las páginas, el número de páginas y el tiempo que merece. Una historia en la que he dejado algunas referencias a mis autores favoritos y que he llamado Apocalipsis. Espero que os guste. Y si es así, no olvidéis suscribiros. Hay cosas que nunca se olvidan. Momentos que quedan grabados en lo más profundo de tu cerebro. Algunos que incluso llegas a olvidar de forma consciente, pero siguen ahí, encerrados en una caja fuerte, construida por tu mente para protegerte del dolor. De algo contra lo que no se puede luchar. De algo que simplemente hay que aceptar. Como las cicatrices que deja un accidente o una operación, visibles para siempre. Irónicamente, a veces, estos son los más vívidos. Yo recuerdo hasta el más mínimo detalle de aquella mañana, incluso algunos absurdos, como la mancha de café en forma de media luna sobre la encimera, la veleta que daba vueltas sobre el tejado de los Anderson y la estela que había dejado un avión al descender. Me he preguntado millones de veces por qué. Fue el miércoles 23 de enero de 2042. Nos levantamos a las 7:15, como todos los días. Ya sabéis, llega un momento que inevitablemente tu vida está llena de rutinas, de cierta aburrida monotonía, que debes combatir para que la melancolía no se apodere de ti. A nosotros, por suerte, nos iba bien. No teníamos problemas económicos. Vivíamos en un buen barrio, en una casa de 2 plantas con jardín trasero y piscina. Yo era psicólogo y asesor en la empresa Neocorp, que se dedicaba principalmente a las inteligencias artificiales y la robótica. De hecho, algunos amigos me llamaban el robopsicólogo, en referencia a uno de los principales personajes de los relatos del gran Asimov. Mi mujer trabajaba en la misma empresa que yo, o para ser más exactos, yo trabajaba en la misma empresa que ella. Era una alta ejecutiva y miembro del consejo. Los llamaban los demonios de la planta 12. Tenían fama de ser despiadados e implacables. Había todo tipo de teorías de la conspiración en torno a ellos. Solo en contadas ocasiones bajaban de la torre. Y cuando lo hacían, era mejor esconderse. Lo mismo sucedía cuando alguien te mandaba subir a la planta ejecutiva. Decían entre risas: algunos ni siquiera vuelven. Por mi parte, os puedo decir que Elena era una mujer completamente normal, inteligente, cariñosa, sensata y calmada. A veces demasiado, incluso. Era tan pragmática que podía dar la impresión equivocada. Pero yo siempre he sido de ciencias, práctico. Me gustaba esa parte de ella. Cuando el tiempo lo permitía, desayunábamos en el jardín. A un lado teníamos la barbacoa y una mesa con un par de bancos. Y al otro habíamos montado un pequeño espacio estilo chill, con hamacas, sillas reclinables y una mesa de café. Todo cubierto por una pérgola. Como os he dicho, vivíamos bien. Además, aunque lo estábamos pensando, aún no teníamos hijos, lo cual nos daba una libertad extra que muchos compañeros envidiaban. Ahora, aunque no lo creáis,
me alegro de que fuese así. Cuando pienso en mis amigos, en mis vecinos, en las tumbas que ni siquiera les pudieron dar, giro la cabeza y miro al horizonte. Las enormes cúpulas, las torres negras donde aquellos psicópatas construyen su nuevo mundo. Malditos seáis todos. Amanecimos con un cielo despejado y una temperatura extrañamente alta para aquella época del año. Cada mañana salía por la puerta de atrás, caminaba hasta el borde de la piscina y levantaba la vista hacia el bosque de Azor. Rellenaba los pulmones con aquella maravillosa fragancia de olores naturales y esperaba que nuestro asistente personal, un modelo XN5 exclusivo para los miembros de la empresa, nos trajese el desayuno. Normalmente se escuchaba el canto de los pájaros. A mano derecha, a solo unos metros, teníamos la casa de los Brenner. Nada menos que 5 hijos entre 4 y 18 años y 2 perros. Solía ser un auténtico escándalo, como un submarino en zafarrancho de combate. Pero en lugar de al comandante, escuchábamos a Rita, la madre, dando instrucciones desesperada. No la veíamos, pero nos la imaginábamos como un asistente de pista en el aeropuerto, haciendo señales con una de esas barras de luz en cada mano. Era inevitable reírse. «Pedro, coge a tu hermano. Está otra vez dentro de la caseta del perro. Raúl, sácate eso de la boca. Martín, dile a tu hijo que se ponga calzoncillos. Vamos, a la mesa. No voy a calentar las tortitas por tercera vez». Aquella mujer merecía un monumento. Sin ninguna duda era una auténtica amazona. Solíamos escuchar también el ruido de algún tractor y los silbidos de los pastores moviendo a sus rebaños. Los perros ladrando y en ocasiones, a lo lejos, la campana de la iglesia de Santa Marta. Pero aquella mañana no se escuchaba nada. Absolutamente nada. Tardé un par de minutos en darme cuenta. Fue concretamente en el momento que posé la taza de café sobre la mesa. Respondí a un correo a través del portátil. Me despisté y la taza cayó al suelo. El ruido que hizo me pareció un estruendo. Entonces miré a mi alrededor extrañado. Sacudí la cabeza como un perro. Entrecerré los ojos y puse esa cara de idiota que pone uno cuando intenta agudizar sus sentidos. Hice un barrido de izquierda a derecha. Nada. Me acerqué unos metros hacia la casa de nuestros vecinos. No había nada que separase nuestras propiedades. No era necesario. Estaban lo suficientemente lejos una de la otra. No se veía nada a través de las ventanas, aunque algunas luces estaban encendidas. Me incliné hacia un lado, hasta que pude ver que sus 2 coches sobresalían del garaje. Volví sobre mis pasos. Mi novia salía al jardín en ese momento. Se sentó con una taza de Earl Grey y miró el reloj. Era una adicta al trabajo. Incluso mientras desayunaba, colocaba su iPad sobre la mesa y empezaba a dirigir a sus empleados. Pero aquella mañana no lo hizo. Simplemente se sentó contemplando el horizonte como un poeta buscando inspiración. «¿Qué coño está pasando?», pensé mirándola de reojo. Caminé hacia el lado opuesto del jardín. El césped estaba cortado con una precisión de barbero, y el agua de la piscina relucía turquesa como una playa tropical. La tecnología había llegado a donde muchos habían imaginado siglos atrás. Los modelos XN4 eran casi humanos. A la vista era prácticamente imposible diferenciarlos. Y eran capaces de realizar cualquier tarea. A unos 400 metros estaba la granja de los Anderson.
5 hectáreas de cultivos y unas 200 cabezas de ganado. El sol me deslumbraba. Coloqué la mano derecha a modo de visera. Una de las máquinas estaba parada en mitad del campo. Un par de vacas, una madre y su ternero, dormían tumbadas contra la valla de madera. Las luces del granero estaban encendidas, pero tampoco había movimiento. Ellos tenían varios robots del modelo Z, más grandes y preparados específicamente para labores agrarias. En aquel momento uno de ellos cortaba leña enfrente de la casa. Aquí está pasando algo, pensé. Levanté la vista y miré al cielo. Fui girando el cuello hasta que tuve que mover las piernas para no partirme en dos. Ni un solo pájaro. Ni una sola voz. Nada. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Giré la muñeca mientras caminaba apresuradamente hacia la mesa. Desde 2038, las pantallas holográficas eran algo habitual. Los antiguos teléfonos móviles ya eran solo reliquias. Canal 4, Canal 9 y BBC. Pantalla de 20 pulgadas, por favor, dije. El aparato, similar a los antiguos smartwatch, proyectó las imágenes. En los 3 canales lo mismo. No signal. Me asusté todavía más. Aunque llevábamos varios años de estabilidad, sabíamos que en algunos países aún reinaba el caos, y la guerra entre la Confederación y las potencias del Este se había intensificado. «Está pasando algo», le grité alterado a Elena. «Tenemos que irnos». Ella se levantó y me agarró del brazo. Casi me caigo hacia atrás, como si estuviese atado a un árbol con una cadena. Antes de que pudiese hablar, lo hizo ella. «¿Qué te pasa, cariño?» Yo admito que algo histérico le respondí. «Elena, mira a tu alrededor. ¿Dónde están los pájaros? ¿El cortacésped de los Anderson? ¿O los gritos de la señora Brenner? Creo que ha sucedido algo esta noche». «¿Y qué crees que ha sucedido?», preguntó ella, con su dulce tono de voz. «No lo sé, pero tenemos que comprobarlo. Las noticias, los periódicos, la policía o incluso algún vecino». Elena se acercó hasta que su cuerpo tocó el mío, hasta que pude sentir sus curvas. Me acarició el pelo y en un tono tranquilizador y sensual me dijo: «¿Y no crees que si hubiese estallado una guerra nos hubiéramos enterado? ¿Te imaginas a Rita, la señora Brenner, en una situación como esa? Hubiera despertado uniformado y organizado a todo el mundo de aquí a la ciudad». Elena sonrió, y yo no pude evitar hacerlo también. Aquellos profundos ojos azules me volvían loco. Tenía razón. Quizás solo era algo extraño, sin más. Mis pulsaciones bajaron y mi cuerpo se relajó. «¿Puedo irme a trabajar tranquila? Tengo una reunión con el vicepresidente a las 9. Sí, respondí más tranquilo. Aunque de vez en cuando se me iba la vista directa a aquella ventana, esperando ver a los chicos saltando por la cocina o un tazón de cereales volando. Seguramente hay alguna avería. En cuanto vuelva la señal, verás que todo sigue en el mismo sitio», me dijo ella antes de irse. Me dio un apasionado beso, más apasionado de lo habitual, y se fue. Yo me volví a sentar, esta vez en una de las hamacas, y respiré hondo. Intenté volver a conectar las noticias, pero no hubo suerte. Mi turno empezaba un par de horas más tarde, así que decidí hacerle caso a Elena. Siempre había un par de libros y algunas revistas sobre la mesa. Cogí uno de ellos, un cuento de hadas, de Stephen King, y continué leyendo. El XN5 se acercó a mí por la derecha y con las formas de un elegante mayordomo inglés me preguntó si necesitaba algo. «Otro café, gracias». Durante 10 minutos
Pasé las páginas de aquel libro. No recuerdo ni una palabra. Estaba muy distraído. Repentinamente el cielo se cubrió de nubes. Poco después comenzó a llover. Me levanté y caminé hacia la puerta de la cocina. Tenía la mano sobre el pomo cuando el viento trajo consigo un olor que jamás olvidaré. El olor que deja la muerte a su paso, la putrefacción. Tuve que taparme la nariz y la boca con la mano para no vomitar. Nunca había estado delante de un cadáver en descomposición, pero no tenía ninguna duda sobre el origen de aquel repugnante hedor. Entré en casa y cerré la puerta. El olor desapareció casi al instante. Otra de las ventajas de la tecnología y los nuevos materiales de construcción. Las casas estaban tan esterilizadas como un quirófano. En todas había un purificador de aire y los materiales ultra aislantes sellaban el interior a prueba de cualquier clima. Solo Dana, la inteligencia artificial de la casa, o el XN5, podían cambiar la configuración. Me detuve frente a la pantalla del salón. Por un momento pensé en llamar a la policía, pero cambié de opinión. Creo que no debí hacerlo. Cogí una vieja camiseta, la rocié de colonia y salí a la calle. Miré a uno y otro lado. Era una de esas urbanizaciones a las que solo se accedía si vivías allí, aunque de vez en cuando aparecía algún turista perdido. El final de la carretera estaba a unos 300 metros a la derecha. Allí había una pequeña plaza donde se podía cambiar de sentido. Las casas eran muy parecidas. Por fuera, con un nostálgico estilo del siglo XX, imitando aquellos listones de madera, tejados marrones, ventanas francesas y un jardín delantero rodeado por un pequeño muro de ladrillo. Normalmente a aquellas horas, un día de semana, ya no quedaba nadie en casa. Los niños estaban en el colegio y los adultos trabajando. Pero aquella mañana era distinto. Daba la impresión de que el tiempo se había detenido. Unas cuantas casas a mi izquierda había un coche parado en la rampa de su garaje. Tenía el motor encendido. Lo sabía porque el intermitente derecho parpadeaba. Enfrente, la casa de los Gómez. Tenían un enorme San Bernardo que se pasaba el día durmiendo. 2 o 3 ladridos y cruzar la calle eran suficiente para que tuviese que tumbarse un par de horas. Estaba allí, boca arriba y con la cabeza colgando de uno de los escalones de la entrada. Había algunos robots de los modelos XN2 y N3 haciendo tareas de mantenimiento. Y un Vulcan entregando paquetes. Me acerqué a la puerta de los Anderson. Estaba abierta. Aún así presioné el timbre varias veces. Nadie vino a recibirme, ni contestó. Me fijé que la puerta del garaje estaba medio abierta. No con el suficiente espacio para poder entrar de pie, pero sí arrastrándome. No es buena idea, me dije. Empujé la puerta y di un par de pasos. Rita, Norman, chicos. ¿No hay nadie por ahí?, dije en voz alta. La alarma silenciosa se activó y su modelo N3 se acercó a mí en actitud defensiva. Esa también era una de sus competencias. Intruso, intruso, me decía con su estruendosa voz robótica. Prepárese para una identificación de córneas. Era el proceso habitual. Solo tenías que dejar que el robot acercase la palma de su mano derecha a tu cara y escanease tu iris. Sí, gracias a un par de genios y lo que se llamó el proyecto Iris, entre 2025 y 2030, todos los seres humanos del planeta estábamos catalogados y geolocalizados. Pero esa es otra historia que ya os contaré. La identificación fue positiva y el XN3 me permitió pasar. Dentro, el olor era muchísimo más fuerte.
Empecé a temblar y a respirar ansioso. Caminaba como si estuviese cruzando un campo de minas. La televisión estaba encendida. El baño estaba vacío, pero aún quedaba algo de vaho en el espejo. Aún emanaba calor, como si alguien se hubiese duchado poco antes. Tras el salón, a mano derecha, unas escaleras de un material transparente llevaban al piso de arriba. Al fondo estaba la cocina. Una silla sobresalía del marco de la puerta. Había alguien sentado en ella, inclinado hacia adelante. Me volví a detener. Se me hizo un nudo en la garganta. Respiré hondo y seguí caminando. Por un momento giré la cabeza. Extrañamente, su modelo N3 se comportaba como si no sucediese nada. En aquellos eternos 8 metros de pasillo, aún sin saber lo que había pasado, mi cabeza no dejaba de buscar explicaciones. Cuando por fin entré en la cocina, me encontré con la escena más horrible y dantesca que jamás había visto. Casi me desmayo. Caí hacia atrás hasta que mi espalda se tropezó con la nevera. Me tapé los ojos con la palma de la mano. Dios mío. ¿Qué ha pasado aquí?, pensé. Rita estaba en el suelo. En la mesa, 2 de los niños. La más pequeña, que creo tenía 4 años, y uno de los adolescentes. Sin duda llevaban horas muertos. No demasiadas. El desayuno estaba en la mesa, y todas las tazas estaban llenas. Había una fuente con fruta, una jarra de zumo, galletas y un vaso de café. Sin embargo, sus cuerpos... Joder, cada vez que lo pienso, estaban hinchados, como si hubieran sufrido una reacción alérgica extrema. Sus rostros eran irreconocibles. Finos hilos de sangre brotaban de sus oídos, narices y bocas. Su piel tenía un tono azulado y sus músculos estaban claramente contraídos. Y aunque no soy médico, creo que no era debido al rigor mortis. Esto era otra cosa. No quería mirar a los niños. Así que salí de allí. Subí las escaleras. En el piso de arriba encontré los cuerpos del resto. El padre y los otros 2 chavales. Cuando abrí la puerta de la habitación y los vi, no pude evitarlo. La cerré de golpe, me di la vuelta y vomité. No pude contener las lágrimas. Bajé corriendo y cogí al maldito robot por los hombros. El N3, al tacto, era áspero, pero no desagradable. ¿Qué ha pasado aquí?, grité. No respondió. Me miraba sin expresión, como lo que era un robot. Lo zarandeé, o al menos lo intenté. Desquiciado, le pregunté de nuevo: ¿qué ha pasado aquí? Estás programado para protegerlos. ¿No ves que están todos muertos? El robot giró la cabeza. Se dirigió a la cocina. Vi cómo levantaba la palma de la mano. Supongo que escaneando los signos vitales, o a saber el qué. Volvió a girar la cabeza, mirándome fijamente. Por un momento me pareció ver una imposible expresión de sorpresa en su sintético rostro. Se acercó y me confirmó que efectivamente estaban todos muertos, pero que había sido a causa de una amenaza desconocida para él. En principio pensé que se trataba de algún veneno, pero ¿quién iba a hacer algo tan atroz? Salí de la casa y me dirigí a la de enfrente. El modelo N3 de los Anderson me seguía como un perro que pierde a su dueño y se va con el primer rostro conocido que pasa a su lado. Puerta a puerta, habitación por habitación, me fui encontrando el mismo horror. Todos muertos, no solo los humanos.
Los animales yacían de la misma forma y con los mismos escalofriantes síntomas. El señor Dover estaba dentro de su coche, empotrado contra el manzano de su jardín. Cuando entré en casa de la vieja señora Estevez, una vez más tuve que cerrar los ojos y contener las lágrimas. Se escuchaban golpes continuos y con un compás, como si alguien estuviese pidiendo ayuda. Quizás aún está viva, pensé. Pero no. Estaba sentada en su silla de ruedas. Su mano muerta accionaba la palanca de dirección, haciendo que se moviese hacia adelante hasta que sus pies chocaban con la pared. La silla, de forma automática, se movía hacia atrás y volvía a avanzar, una y otra vez. Yo estaba aterrorizado. No quería ni tocarlos, pero no podía dejarla así. Le ordené al N3 que parase la silla y llevase a la señora Estevez a la cama. Cuando salí a la carretera, tras haber inspeccionado casi todas las casas del barrio, me encontré con algo inaudito dentro de aquella apocalíptica escena. Al modelo XN3 de los Anderson se habían unido todos y cada uno de los robots de la urbanización. Asistentes, mantenimiento, seguridad, transporte de mercancías. Se agolparon a mi alrededor, en círculo, con la mirada perdida. Por un momento tuve miedo. No sabía qué estaba sucediendo exactamente. De entre ellos se abrió paso hasta mí, nuestro modelo N5. Que por lo que parecía, siendo el más alto de gama, se había convertido en el líder de sus compañeros. Tenía cosas mucho más importantes en las que pensar. Estaba asustado, triste y nervioso. Pero en resumen, yo era el único humano vivo en varios kilómetros a la redonda, cosa que me convertía en el heredero del trono. Solo asentí y acepté la responsabilidad, aún aturdido. Los escáneres de estas máquinas eran muy potentes. Si decían, y repito literalmente, la única forma de vida orgánica en más de 5 kilómetros a la redonda, era verdad. Me eché las manos a la cabeza y grité. ¿Pero qué tipo de pesadilla es esta? ¿Se había acabado el mundo y mi mujer se había ido a trabajar como si nada? Piensa, me repetía. Tana, por favor, dije. Llamada a emergencias, policía, bomberos, el hospital más cercano. Pásame con el primero que te conteste. Sí, señor, respondió. Después pulsé el mando del coche. Desde la década de los 30, ningún vehículo necesitaba conductor. Eran completamente autónomos. ¿Os acordáis del coche fantástico? Cuando Michael Knight decía aquello de Kit, te necesito. Pues lo mismo. El coche se detenía a tus pies como si lo hubieran adiestrado para ello. Tenía que llegar a la ciudad. Supuse que allí encontraría una explicación a todo aquello. Que quizás lo que hubiese matado a mis pobres vecinos no hubiera llegado más lejos. Algún producto de fumigación. No sería la primera vez. Algo en el agua. Quién sabe. Mis nuevos colegas insistían en seguirme. Verlos a mi espalda con aquel gesto inerte era inquietante. Les ordené esconderse en el bosque. No podía arriesgarme a que cayesen en malas manos. N5 vendría conmigo. Él podría contactar con ellos en cualquier momento, si fuese necesario. Todos ellos tenían instalado un software de seguridad oculto que permitía a parte del personal de Neocorp, a mí, por ejemplo, acceder a sus datos en busca de averías, reprogramarlos, corregir malfuncionamientos o violar todos los derechos de privacidad y protección de datos de sus dueños. No obstante, mi plan fracasó de forma horrible. En cuanto salimos a la carretera principal, me encontré con el fin de los tiempos. Frené en seco. N5 me miró y preguntó por qué lo hacía. Yo no fui capaz de decir nada durante más de 2 minutos. A mi derecha estaba la parada de la línea 4. 2 personas aún sentadas en el banco.
apoyadas una contra la otra como si se hubieran quedado dormidas. A sus pies, un charco de sangre. El último autobús pasa a las 3 de la mañana y los Anderson se despertaban sobre las 6. Deduje que todo habría sucedido en aquel corto intervalo de tiempo. En las calles no había prácticamente nadie. Un par de cuerpos a lo lejos. Apenas ningún coche. 2 camionetas de reparto paradas en el margen derecho, con las puertas abiertas. Un par de piernas sobresalían por la puerta de la carnicería de Román. No sé si era él o alguno de sus muchachos. Un enorme camión había volcado y bloqueaba toda la calle. Un poco más adelante, el edificio de las oficinas de seguros T.J. Márquez ardía sin control. Probablemente el fuego habría empezado en el horno de la panadería de los hermanos Torres. Algunas otras columnas de humo se levantaban en diferentes puntos a lo largo de la calle. Salí del coche y continué a pie. Era escalofriante escuchar el crepitar de las llamas, sin sirenas y cientos de voces de fondo. El kiosco en la esquina de Colón con la 12 también ardía. El viejo siempre fumaba a escondidas. En más de una ocasión le habían advertido acerca del peligro por estar rodeado de papel. Horrorizado, pude ver su cuerpo consumiéndose entre las llamas. Se había caído sobre una pila de periódicos. Ya solo unos pocos ancianos leían en papel. En la puerta de la comisaría, un coche patrulla con 2 agentes en su interior. Estaban tan hinchados que el botón del cuello de sus camisas parecía estar a punto de reventar. Una bandeja se deslizaba por las piernas de uno de ellos. Los 2 vasos de café para llevar del molino se habían volcado sobre sus pies, junto con 3 magdalenas. Miraba hacia las ventanas. Quizás alguien dormido, alguien vivo, pensaba. Pero no me atrevía a atravesar ninguna otra puerta. Tenía el estómago revuelto y posiblemente estaba más pálido que una vela. Ordené a XN5 que buscase signos de vida. Cada pocos minutos me miraba y negaba con la cabeza sin decir nada. Estaba tan aturdido que me había olvidado de Elena. «¡Maldita sea!», exclamé, mirando la pantalla. Cuando contestó me sorprendió su tono de voz. Me enfureció. Comencé a gritar contándole todo lo que estaba pasando, lo que había visto, el horror en las calles. Ella tardó unos segundos en responder. Tras un frío silencio, solo dijo que debía encontrar la forma de llegar a las oficinas de Neocorp. Allí estaríamos a salvo. Poco después la línea se cortó. Me apoyé contra el capó de un coche. No entendía absolutamente nada. En el suelo cruzaba la carretera un fino reguero de sangre. La calle 4 estaba ligeramente inclinada. Apretando los labios desolado, los seguí con la mirada hasta mis pies. La puerta del coche estaba abierta. Una mano de mujer colgaba de ella. Llevaba una alianza y las uñas pintadas de rojo. Ni siquiera me di la vuelta. Miré de nuevo al cielo, tan triste como enfadado. ¿A salvo de qué? ¿Por qué esa reacción, esa forma de hablar? A cada hora que pasaba, estaba más confundido. Y creí que solo tenía una opción para encontrar respuestas: los laboratorios de Neocorp en el valle. Estaban a las afueras, al otro lado de la ciudad, unos 8 kilómetros al norte. XN5 me miró y preguntó: «Señor, ¿está usted triste por el fin de la vida de estos humanos?». Yo asentí. El modelo 5 era capaz de detectar nuestras emociones, en base al tono de voz, lenguaje corporal y signos vitales. ¿Por qué? No tenía ninguna relación con ellos.
Sonreí mirándolo con cierta ternura. Estábamos cerca de la perfección, pero de momento sus cerebros eran como los de un niño de 8 años. Mientras caminábamos como un par de amigos entre la muerte y las cenizas del viejo mundo, intenté explicarle algunas de las curiosidades de los seres humanos. Eso no es lógico, respondía en la mayoría de los casos. La implacable lógica de los robots. Normas, reglas, directrices, fórmulas. El sentido común y la lógica. Todo aquello que habíamos implantado en sus cerebros cuánticos, todo aquello que regía el mundo de los humanos y nuestras vidas, y que en último lugar, ante cualquier decisión importante, no servía de nada. No voy a transcribir mi conversación con el N5 al completo. Al menos hoy no. Pero sí os diré que acabamos llegando a las más altas cumbres de la filosofía y la trascendencia. Creo que finalmente conseguí que entendiese que los seres humanos nos guiamos por nuestras emociones y que esas emociones prevalecen en muchas ocasiones sobre las leyes y las normas, que no son racionales, a veces para bien y lamentablemente a veces para mal. ¿Lo entiendes?, le preguntaba con una mirada cómplice, olvidándome por un momento de que estábamos rodeados de descomposición. ¿Quién lo iba a pensar? Quizás sea testigo del fin del mundo y mi único compañero es un robot.